Hoy vamos a hablar de un tema de la lucha de la mujer por sus derechos. Pero vamos a ir a la historia. Todos conocemos la lucha del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Pero esta lucha es nueva. Parece algo contemporáneo, pero el avance de las voces de las mujeres rechazadas, amenazadas, por hablar de discriminación, abuso, no es nada nuevo. Viene incluso la Biblia. Timoteo, en la carta que le manda San Pablo a Timoteo, 1:11-14, escribe, San Pablo le escribe a Timoteo, que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, pero no permito que una mujer enseñe ni use la autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio. Esto lo dice San Pablo. Hoy estaría bastante problemático el tema. Pero ¿qué pasa? Nadie le dio mucha importancia hasta la época medieval, a la época oscura del mundo. En la época medieval se tomó muy en serio esta carta y se profundizó la idea exigiendo sobriedad, moderación, evitando vanidad y adorno que hiciera la mujer, es decir, no se podía, por supuesto, poner un collar, unos aros, no podía usar nada que llame la atención. Y lo peor, que la transformaron en responsable, culpable y vergonzante de su comportamiento, especialmente en el tema sexual. Es decir, si una mujer es violada por culpa de ella, porque ella provocó al hombre. Entonces, eso pasa en la época medieval. Podemos ver que en esa época existieron un montón de mujeres mártires, vírgenes, y que está relatada en la época, no es que lo estamos inventando, está en los libros de la Edad Media, hay narrativas, mayormente de jóvenes vírgenes, que se convierten rápidamente en objeto de depredación sexual. Cuanto más se resisten, incluso peor es el hostigamiento y termina en la muerte. Por ejemplo, tenemos Santa Inés. Se niega a dejarse seducir por el hijo de un dignatario romano y expresa en términos firmes que quiere permanecer virgen y servir a Dios. Como castigo por su rechazo, es sometido a una serie de agresiones hasta su muerte. Es decir, no se dejó violar y le terminaron matando. Lo mismo le ocurre a Santa Petronila, quien también se negó a casarse con un cruel dignatario que se llamaba Flaccus y termina muerta. Santa Agnés, que fue apuñalada en la garganta como castigo por rechazar al hijo de un funcionario romano. Su compañera Santa Lucía termina con una daga también clavada en su cuerpo, resistiendo al intento de un abuso sexual. Y por último, Santa Ágata, quien para resistirse a los avances de un prefecto pervertido, se cortó los pechos. Es decir, que en el medioevo los abusadores mayoritariamente aristocráticos, prefectos, cónsules, o sus hijos fundamentalmente, el derecho de la mujer no era discusión. Y era importante la masculinidad y su posición dominante. Es decir, la mujer no podía oponerse a la oposición dominante de la masculinidad. En la Edad Media, las mujeres fueron catalogadas naturalmente como pecaminosas. La única forma de mantener a una mujer piadosa y obediente era asignarle un marido. Él era el responsable del alma inmortal de su esposa.
Estos puntos de vista misógenos, por supuesto, fueron perpetuados por los historiadores, no es que creemos, sino que está escrito. Las mujeres no recibían la misma educación que los hombres, a las niñas nobles se les enseñaba el arte de coser, pintar, bailar, cantar, tocar instrumentos, como o jardinería o cuidado de enfermos. Es decir, no podían tener estudios, ni estudiar, ni escribir, ni leer. En la nobleza, lo único importante de la mujer, sea reina o princesa o lo que fuera, era engendrar un heredero. Un varón que portara el título y nombre de su esposo. Por eso algunas nobles aprendieron a leer y escribir casi escondidas, y muy pocas se aventuraron al ámbito de la literatura. Las campesinas debían trabajar junto a su marido en los campos, cuidar a sus hijos, a su esposo y a su hogar. Se esperaba que las mujeres atendieran las necesidades de su esposo en todo momento. Era el hombre quien salía a trabajar para ganar el dinero y mantener a la familia cuando empezó el trabajo fuera, pero si no en el campo trabajaban los dos a la par. Una característica que incluso está en la Biblia era la herencia. Las mujeres no tenían derecho a la herencia, ni tenían derecho a elegir con quién casarse y tener hijos. Y mucho menos el voto político, que eso aparece recién en el siglo XX, principio del siglo XX, fin del siglo XIX en algunos lugares, pero fundamentalmente en el siglo XX. No tenían acceso a la educación. Muchas elegían convertirse en monjas. ¿Por qué? Porque eso les daba, primero, una forma de no tener abuso sexual y una forma de educación, a partir de, por supuesto, una devoción cristiana. Recordemos cuando no había hijos varones en la familia, porque muchos morían en la guerra, las mujeres heredaban grandes cantidades de tierra de sus padres o antepasados, pero estaban obligadas a entregar esas tierras a su esposo. En el caso de las monjas que heredaran tierras o posesiones, se lo debían heredar a la iglesia. Por supuesto, a partir del siglo XIII, XIV, empieza a haber un cambio, no drástico, pero un cambio. El cambio más grande empieza en el siglo XIX, tal vez, XVIII, y por supuesto en el siglo XX, XXI, los cambios son mucho más rápidos. Mucho ha cambiado el mundo ahora, pero no tenemos que olvidarnos de aquellas heroínas anteriores al siglo XIII que crearon el camino de conquista de las mujeres. Los últimos 7 siglos, después del siglo XIII en adelante, o 8 siglos ya, vemos que los derechos humanos de derechos de la mujer, se fueron transformando en derechos de género, subiendo un escalón más en la transformación del ser humano. Muchas gracias.